Quiero que abras tu Biblia en Marcos 4, versículo 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Y leemos bajo la autoridad del Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿cómo les dijo? Pasemos al otro lado. ¿Cuántos están listos para pasar del otro lado? Muy bien. Y despedida a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Qué se levantó en medio del mar? Una gran tempestad de viento. Tú te imaginas ese viento que soplaba con ímpetu y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Siguiente versículo: y él estaba en la barca durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo estaba el Señor? Durmiendo. Diga conmigo, el Señor estaba descansando. Era su momento para reposar, para descansar. Estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, 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 ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. ¿Cómo le dijo al mar? Calla, diga con fuerza, calla. ¿Cómo le dijo al mar? Calla. ¿Y cómo más le dijo? Enmudece. Diga conmigo, calla. Enmudece. Ay, 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 ay. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿cómo les dijo? Diga conmigo, ¿por qué estáis así? Amedrentado. Otra vez, ¿por qué estáis así? Amedrentado. Diga fuerte, ¿cómo no tenéis fe? Mire al que tiene a su lado, véale la cara y dígale: epa, ¿por qué estás así asustado? ¿Por qué tienes miedo? Mire al que tiene al otro lado y dígale: ¿cómo no tienes fe, hermanito? ¿Cómo no tienes fe? Termina la lectura diciendo: entonces temieron en gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Puede sentarse y preste su mayor atención a lo que el Espíritu de Dios nos va a revelar hoy a través de su palabra. ¿Cuántos vinieron a recibir palabra de Dios hoy? Pues está usted en el lugar correcto, está usted en la casa de Dios. Allá en casa quiero que dispongas tu corazón y que recibas lo que Dios tiene hoy para ti. Abre tu mente, abre tu corazón, por favor, porque quiero hablarte de estos 4 gigantes que derriban tu fe, que matan tu fe, que ahogan tu fe. A manera de introducción, leo esto: todo el evangelio, óigame, todo el evangelio está formado en base a fe. A fe, todo el evangelio es a base de fe. La fe es indispensable para poder ser creyente y disfrutar de los beneficios que Dios tiene para todo hombre o mujer que le ama y cree su palabra. ¿Cuántos aman y creen en la palabra de Dios? Para creer necesitamos fe. Es imposible un evangelio sin fe. Amén. Es imposible que una persona agrade a Dios sin fe.
Esto lo sabe Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso suelta a sus gigantes para que ahoguen, para que derriben tu fe. Con este tema de hoy quiero que descubramos juntos cuáles son los 4 gigantes que matan nuestra fe. Debemos esforzarnos para conocerlos y no ignorar las maquinaciones del enemigo, sabiendo que ha descendido con gran furia, entendiendo él que le queda poco tiempo. Dispongamos de una vez nuestro corazón para recibir esta palabra de Dios y que estemos atentos para no ignorar las maquinaciones del enemigo. Primer gigante, empecemos de una vez. Con el primer gigante lo encontramos en esa lectura que acabamos de tener. El primer gigante se llama el pánico o miedo, el terror, el temor, el amedrentamiento. Ahí lo vimos en Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta el 41. Allí habla precisamente del miedo, del terror, del pánico que vino a los discípulos. Esa lección es para todos aquellos hombres y mujeres que amamos a Dios. Esta lección fue precisamente a este círculo más cercano de Jesús. Aquellos discípulos que lo habían dejado todo, ahora estaban con Jesús, aprendiendo de Jesús, andaban con Jesús, habían visto los milagros de Jesús y habían visto a un Jesús poderoso. Pero ahora el Señor termina su lección de este lado del lago de Genesaret o el mar de Galilea y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Dejaron allí las otras barcas que estaban y ellos en la barquita donde Jesús estaba enseñando empezaron a navegar para pasar del otro lado. Cuando iban navegando, de repente el Señor quizás le dijo a ellos: voy a sentarme por aquí y voy a recostarme un poco, quiero descansar. Mientras el Señor estaba descansando, se levantó de repente una gran tempestad. Diga conmigo: una tempestad. Hay tempestades que se levantan. Hay tempestades que se levantan y empieza, hermano, el viento a golpear aquella embarcación. Aquella embarcación daba de derecha a izquierda, se levantaba adelante, se levantaba por detrás de la embarcación. Aquellos marineros, aquellos hombres experimentados dentro de las aguas, hombres que habían navegado durante prácticamente su vida, de repente un Pedro, un Juan, conocedores del mar desde muy chiquitos. A lo mejor papá los llevaba para navegar, para pescar, y eran muchachos que se habían levantado precisamente en esas mismas aguas, pero nunca habían vivido algo terrible como lo que estaban viviendo. Y por muy experimentados que eran, trataron de hacer que la embarcación no se hundiera y empezaron a sacar el agua y trataron de hacer lo que ellos sabían hacer, pero era imposible. Cada vez el viento azotaba con más fuerza aquella barca y prácticamente estaban a merced de aquella tempestad y estaban a punto de morir cuando uno de ellos se acordó de Jesús. Diga conmigo: hay que acordarse del Señor Jesús. Uno de ellos quizás le dijo al otro: mira, pero aquí en la barca está Jesús, vamos a llamarlo. Y uno de ellos salió y le dijo: epa, Señor Jesús, levántate que perecemos, no tienes cuidado de nosotros, Señor. El Señor se levantó. Me imagino que con esa paz que solo Él puede dar, que solo Él puede tener, se puso de pie, miró hacia su derecha, miró hacia su izquierda, miró hacia adelante, miró hacia atrás y le dijo al mar: enmudece, calla. Inmediatamente el mar enmudeció.
aquellos vientos fuertes dejaron de soplar. Aquella pobre barca que se movía de derecha a izquierda, aquella pobre barca que estaba a punto de hundirse, aquella barca se quedó quieta, hubo bonanza. Pero inmediatamente el Señor les hizo la pregunta que nosotros leímos. El Señor le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? En pocas palabras, ¿por qué están ustedes tan asustados? ¿Por qué están ustedes tan temerosos? ¿Por qué tienen ustedes tanto miedo si yo estoy con ustedes aquí dentro de la barca? ¿Por qué están ustedes tan asustados si aquí estoy yo con ustedes? Yo quiero decirte esta palabra que Dios ha puesto en mi mente. La Biblia dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay tiempo para estar asustados si el Señor está en la iglesia. No hay tiempo para estar amedrentado si el Señor está en la casa. No hay tiempo para estar asustado si el Señor tiene el control de Venezuela. No hay tiempo para estar asustado si el Señor anda con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay tiempo para estar amedrentado si nosotros confiamos en Dios. Si tú confías en Jehová, no serás avergonzado. Si tú confías en Jehová, Él estará dispuesto a sanar esa enfermedad. No temas que Él te sana. No temas que Él te ayuda. No temas que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No temas, no temas, no temas, no temas que ese gigante no derribe tu fe. Que el temor, que el miedo no ahogue la fe que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón. A su nombre. Por eso hoy mi mensaje es para que no tengas temor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ahí está bien clara esta palabra que nos da Dios hoy a todos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando tú veas a un creyente atemorizado, temblando, acobardado, que le tiene miedo a la crisis, que le tiene miedo al quedar solo, que le tiene miedo al perecer, entonces tú tienes que acordarle esta palabra y tienes que decirle: hermanito, acuérdese que ese es un gigante que derriba tu fe. El terror, el temor. Se dice, según los grandes estudiosos dicen, que la gente se ahoga más por el miedo que por el agua que se le mete a los pulmones. Repito, la gente cuando está dentro del río, dentro del mar, y de repente pisó en falso, pisó un hueco y se empieza a hundir, normalmente la gente se desespera y empieza a tirar brazadas para tratar de salir de ese hoyo, de ese hueco. Pero muchas veces mueren más del corazón por el miedo. Les da pánico, ¡pum!, les da un ataque. Se le para el corazón y se mueren más del corazón por el miedo que del agua que puede entrarle a los pulmones. Cuando la gente viene manejando y de repente de allá para acá viene de frente un carro, un vehículo, mucha gente choca, impacta con ese vehículo por el miedo. El miedo hace que la gente se ciegue. El miedo hace que la gente se bloquee. El miedo hace que la gente no sepa qué hacer. Todo eso lo trae el miedo. Así estaban estos discípulos. Se habían olvidado que ahí en la barca estaba Jesús de Nazaret. Y por olvidarse que Jesús estaba allí, estaban a punto de perecer. Y me llama la atención la pregunta que le hace Jesús: ¿por qué estáis así amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? Repito, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás atemorizado? ¿Por qué estás temblando? Si yo estoy aquí en la barca, ¿cómo es que no tienes fe? Levánteme su mano, por favor, y diga conmigo: Señor, ayúdame. Ayúdame para que el temor no embargue mi vida, para que el miedo no ahogue mi fe. Ayúdame a confiar más en ti, Señor, y a echar todas mis cargas, mis preocupaciones en tus manos, porque tú me sostienes de la mano derecha, porque tú estás conmigo, porque tú eres mi ayudador, porque tú tienes el poder, porque tú eres el que solucionas mis problemas. Baje su mano. Desde ahora en adelante, no pierda de vista cuando Satanás quiera traerle el miedo, cuando se levante ese gigante, usted recuerde esta palabra que Dios le está dando hoy. Y no se olvide que ese gigante del temor ahoga tu fe. Y si pierdes la fe, entonces Satanás te ganó la batalla. Amén. No pierda su fe por el temor. Segundo gigante que derriba tu fe. El segundo gigante que derriba tu fe se llama la falta de obras. La falta de obras. Santiago capítulo 2, versículo 20 al 26. Ahí está bien claro cómo el hermano de Jesús, llamado Santiago o llamado Jacobo, el hermano de Jesús, que escribió esta hermosa carta de Santiago. Entonces él escribe en el capítulo 2, versículo 20 en adelante y dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, cómo está la fe sin obra? Muerta. Ese es el segundo gigante que mata tu fe, la falta de obra. Toque el que tiene a su lado, por favor, dígale: cuidado con la falta de obras. Dígale el que tiene a su lado: hay que obrar. No hay que hablar tanto, hay que obrar más. Sigo leyendo. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando tú tienes fe y obras, eso te hace ser amigo de Dios. Yo no sé si oíste lo que dije, aleluya. Cuando tú tienes fe y obras y actúas, eso te hace ser también amigo de Dios. ¿Dónde están los amigos de Dios de la misión Guanare 5? A su nombre. Sigo leyendo, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también, Víctor, la fe, si no tiene obra, hermano Lozada, la fe, si no tiene obras, también está muerta. El segundo gigante que derriba tu fe se llama la falta de acción, la falta de obrar. Me llama mucho la atención cómo Abraham, y esto lo hemos conversado en otros temas, cómo Abraham, cuando Dios le habla y le dice: Abraham, sube, sacrifícame a tu hijo, entrégame a tu hijo. Abraham obró.
Y eso lo hizo ser llamado amigo de Dios. Como aquella mujer llamada Rahab, aquella ramera, también obró cuando aquellos hombres espías vinieron. Ella los vio, los escondió en la casa, obró, actuó con ellos, y eso hizo que toda su familia se salvara. Acuérdense también ustedes de Noé. Como Noé oyó la voz de Dios cuando le dijo: Noé, haz el arca de esta dimensión, la harás así, 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 así. Y Noé obró haciendo el arca. Aquel hombre también que obró y le creyó a Dios, llamado Enoc, también le creyó a Dios y empezó a caminar con Dios. Y por eso Dios los traspuso y se lo llevó vivo al cielo. Hermanitos, hay que obrar más de lo que hablamos. Hay que actuar más de lo que hablamos. Usted puede hablar muy bonito de la fe, pero si usted no actúa, si usted no obra, no le sirve de nada. Recuerdo que cuando empezamos a construir la casa pastoral, mucha gente se me acercó para desalentarnos, para desanimarnos, pero nosotros teníamos bastante fe. No sé si usted recuerda que nos parábamos en este lugar y decíamos: Dios nos va a ayudar, Dios nos va a traer material, Dios nos va a dar una casa de 4 pisos, y empezamos a hablar con fe. Pero empezamos también a orar, empezamos a abrir los huecos y Dios empezó a honrar nuestra fe. Hermanos, hay que obrar más de lo que hablamos. A veces hablamos bastante, pero no obramos. Y si no obramos, lamentablemente no podemos ver las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Ese gigante no puede derrotarte desde hoy en adelante, porque tú tienes que empezar a obrar. Empieza a obrar lo que lees, lo que escuchas de la palabra de Dios. Tú tienes que empezar a ponerlo por obra. Tú tienes que empezar a practicarlo. Amén, mi hermano. Cuando Pedro y Juan llegaron allá donde estaba el paralítico de la Hermosa, el templo La Hermosa, el paralítico estaba allí, el cojo, que no podía caminar bien. Y Pedro lo vio, porque aquel cojo le dijo: dame. Pedro le dijo: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El hombre no se levantó. El hombre no anduvo hasta que Pedro extendió la mano. Pedro se dio cuenta que la fe era muy buena, pero que le faltaba extenderle la mano y levantarlo para que empezara a caminar. Entonces Pedro le extendió la mano. Aquel cojo le dio la mano a Pedro. Pedro lo levantó y el cojo empezó a caminar. No basta solamente hablar, hay que darle la mano al caído y empezar a obrar para poder verlos aquí en la iglesia alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. ¿Tú quieres que tu familia se salve? ¿Tú quieres que tu familia te acompañe a la iglesia? Empieza a obrar. Págales un taxi, tráetelo a la iglesia. Empieza a obrar, vístelos, baña a tus hijos y tráetelo a la iglesia. No solamente pienses, no solamente hables, sino también actúa, y tú verás cómo tu familia estará aquí en la iglesia contigo. Tercer gigante que derriba tu fe se llama la incredulidad. Di conmigo: la incredulidad. Hermanitos, la incredulidad es terrible. Tan terrible, pero tan terrible que frena los milagros de Jesús. Y la incredulidad se le mete hasta el más pintado. Allí en Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18, en resumen, allí dice que finalmente apareció el Señor a los 11 que estaban allí. Y cuando se les apareció, dice la Biblia que ellos le adoraron, pero muchos de ellos dudaban. Diga conmigo: dudaban, no creyeron, estaban incrédulos. Y dice: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. El tercer gigante que derriba tu fe se llama la incredulidad. No creerle a Dios. La incredulidad es terrible. Fíjate que se le metió a los discípulos
Ellos lo vieron, lo adoraron, pero fueron incrédulos. Ay, hermanito, eso es terrible. Nazaret, donde se crió Jesús, no pudo disfrutar de los milagros de Jesús, precisamente también por esa incredulidad. Levánteme su mano, diga conmigo: Señor, ayúdame, ayúdame. Aquel hombre que se acercó con su hijo enfermo le dijo al Señor: Señor, ayúdame, ayuda mi incredulidad, quítamela, porque yo quiero creer, yo quiero ser un creyente, yo quiero creer en ese milagro. Cuando el Señor quitó la incredulidad de él, entonces pudo ver a su hijo levantado, a su hijo libre de aquel azote que le tenía, que lo hacía dar vuelta en el fuego, en el agua. Que Dios nos ayude, mi gente, y que no seamos incrédulos. La incredulidad se mete por cualquier huequito, se mete la incredulidad para que nosotros dejemos de creer en el Señor. Y el último gigante que derriba nuestra fe se llama la duda. Diga conmigo: la duda. La Biblia dice: a los que dudan, convencedlos. A los que dudan, convencedlos. La duda, Mateo 28, versículo 16 y 17, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cómo estaban algunos? Dudando. Fíjate, allá el Señor se despide, pero antes de despedirse les reprocha la incredulidad. En este otro párrafo también se está despidiendo. Ellos lo ven, le adoran, pero estaban dudando que fuera el Señor. Y el Señor les reprochó de igual forma esa dureza, esa incredulidad, esa duda. Jesús les había ordenado que se fueran a aquel monte. Cuando ellos le vieron, le adoraron, pero algunos de ellos estaban dudando. El pueblo de Israel salió desde Egipto, iban rumbo a la tierra prometida, pero iban dudando que iban a llegar a esa tierra. Y por dudar se quedaron en la mitad del camino. No pudieron disfrutar de la tierra prometida, de la tierra que Dios les había prometido que iba a darle. Hermanito, la duda frena la bendición de Dios para tu familia, frena la bendición de Dios para la iglesia. Permita a Dios que estos 4 gigantes que derriban la fe estén bien fuera de nosotros. Que ni la duda, ni la incredulidad, ni la falta de obra, ni el temor derriben nuestra fe. Que Dios te bendiga. Dale tu mayor aplauso a Jesús de Nazaret. Y hasta aquí la palabra para nosotros hoy. Alaba lo que Él vive.